Yo creo que podemos comenzar con este interesante seminario que vamos a realizar hoy de la mano de Value Trades, que es uno de nuestros brokers colaboradores con los que nosotros colaboramos en bolsa.net, y Value Trade realizan esta interesante presentación sobre pautas y patrones y figuras de trading armónicas, ¿vale? Bueno, quizás sea una tipología, una metodología de trading algo desconocida para el operador de a pie. Me gustaría saber si hay alguno de los que están aquí que haya tenido algún contacto alguna vez con el trading armónico, con los patrones y figuras armónicas, para saber si tienen alguna experiencia en este campo. Pero hoy vamos a tratar de despejar alguna de las dudas. Anticipo que es una metodología complicada, ¿eh? No es fácil. Requiere que haya una base de conocimiento técnico importante, sobre todo en lo que a patrones de Fibonacci se refiere, en lo que a pautas correctivas e impulsivas, extensiones y proyecciones de Fibonacci se refiere. Por lo tanto, sería bastante interesante que tuviéramos un manejo de los patrones de Fibonacci para entender mejor la estrategia de las pautas o patrones armónicos. Vamos a empezar dividiendo la presentación en 5 partes. Quizás no nos dé tiempo a todo porque va a ser muy extenso. En el caso que no diera tiempo, con el tiempo que tenemos, a explicar todo el temario, podríamos hacerlo en 2 sesiones, ¿de acuerdo? Porque creo que el temario, visto de una forma más extensa o más pausada, quizás llegaría a entenderse bastante mejor. Vamos a ir viendo cómo evolucionamos en la explicación y en el entendimiento de lo explicado, y a partir de ahí vemos si nos da tiempo a todo el temario impartirlo durante la sesión del seminario. Empezaremos por una introducción, luego explicaremos el patrón base del que nace todo la estrategia o las estrategias o patrones armónicos, y luego hemos hecho en castellano, por lo que yo he podido comprobar en internet, existe poco material sobre las pautas armónicas y ningún material que nos ayude a diferenciar claramente o a buscar un poco las diferencias entre los distintos patrones armónicos. Yo creo que con lo que yo les voy a presentar hoy vamos a entender bien la diferencia entre los patrones básicos y los patrones complejos, y dentro de los patrones básicos la diferenciación entre sus dos subgrupos, como son los patrones que son extendidos y los no extendidos, ¿vale? Y luego entraremos a matizar cuáles son los efectos negativos o la parte más oscura o más negativa de ese trading armónico, ¿no? Bueno, vamos a empezar por una introducción. Como os decía, el trading armónico nace de la relación natural del movimiento de los precios. Y es que los precios naturalmente se mueven por impulsos y correcciones. Es algo que nosotros mostramos y comentamos hasta la extenuación en nuestros distintos seminarios y en nuestras distintas charlas. Y es que el mercado tiene una pauta de movimiento muy sencilla. El mercado se va moviendo siempre en fases impulsivas y correctivas. Impulsivas y correctivas, impulsivas y correctivas. Y a lo largo de estos impulsos y de sus respectivas correcciones, nosotros podemos ver cómo existen unas relaciones entre los impulsos y las correcciones, que son unas relaciones basadas en proporciones de Fibonacci. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cada impulso será corregido y luego será extendido sobre el impulso y la corrección anterior. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es medir la profundidad de la corrección del primer impulso y luego mediremos la extensión del siguiente impulso con respecto al impulso y la corrección inicial. Vamos a decirlo de otra forma, a nosotros nos interesa la relación entre el impulso y la corrección, qué proporción de Fibonacci hay en esta corrección,
Y luego cuando venga el nuevo impulso, me interesa saber qué relación existe entre el nuevo impulso y la pauta previa de impulso y corrección. Todo esto nos dará lugar a la corrección de Fibonacci y a la proyección de Fibonacci. Por lo tanto, teniendo correcciones y proyecciones, tendremos proporciones de Fibonacci. Decimos que los patrones más perfectos o más correctos serán cuanto más exactas sean las medidas de Fibonacci. Bien, esto quiere decir que cuando yo diga que un impulso y su corrección, la corrección debe ser de un 61,8% sobre el del nivel de Fibonacci del impulso previo, nos dice que el patrón será más correcto o más perfecto cuanto más exacta sea esta corrección. Pero claro, una corrección de un impulso previo puede corregir exactamente el 61,8 o puede corregir un 62,3 o corregir un 60,9. Por ejemplo, si corrige 60,9 ya no estaríamos hablando de que la corrección exacta es de un 61,8. No necesariamente. ¿Vale? Por lo tanto, fíjense que yo voy a aplicar un parámetro de desviación en todas mis figuras armónicas y es un parámetro de desviación del 10%. Es decir, voy a permitir que mi figura chartista se desvíe un 10% arriba o un 10% abajo sobre el número exacto o correcto de la proporción de Fibonacci. Incluso los software nos permiten hasta una desviación del 25%. Por lo tanto, nosotros podemos elegir si queremos que un patrón sea exacto, y cuando hablamos de un patrón exacto es que el precio debe estar en el 61,8 y punto, o puede tener desviaciones del 10, 15 o hasta el 25%. ¿De acuerdo? Bien, ¿se entiende esta primera idea? Las relaciones de Fibonacci son la base de los patrones armónicos y los patrones armónicos se mueven por impulsos y correcciones. Esos impulsos y correcciones tienen relaciones de Fibonacci concretas del 61,8, 38,2, 50%, 161, etc. Y estos patrones son más exactos o más perfectos cuanto más exacta sea la relación de Fibonacci, dejándole una desviación más o menos que puede oscilar entre el 0% y el 25% de la desviación, siendo aconsejable desde mi punto de vista que esta desviación se mueva entre el 10, máximo 15%. Bien, ¿entendido ese primer acercamiento? ¿Sí? Continuamos entonces. Si no me decís nada, entiendo que está todo bien. Y continuamos con nuestra... Harold me dice que sí y Jorge también. Las figuras armónicas vais a ver que presentan unos nombres bastante curiosos, pero la realidad es que el nombre, que es lo de menos, lo que más importa es la relación de proporciones entre los distintos patrones. Todos los patrones tendrán características comunes y, por otro lado, diferenciaciones de unos y otros, porque si fueran iguales tendrían el mismo nombre, no daríamos nombres distintos a un mismo patrón. Por lo tanto, dependiendo de las proporciones entre cada impulso y cada corrección de cada patrón, recibirá un nombre concreto. La aparición de las figuras armónicas nos pueden dar o nos van a dar unas zonas determinadas donde el precio puede girarse. ¿Vale? Esto que el precio puede girarse, lo que nos viene a reflejar, por ejemplo, es que según la zona en la que aparezca un patrón armónico, aquí por ejemplo tenemos un patrón armónico, si nos fijamos, hay una zona delimitada donde el patrón armónico nos va a mostrar los puntos en los que el precio debe girarse para que este patrón armónico tenga sentido. ¿Vale? Fíjense cómo nos va marcando esta figura armónica
en este caso es una mariposa, y fijaros cómo el propio software nos muestra la zona delimitada donde el precio debe girarse, y ahí es donde el precio se gira, sale la flecha y confirma nuestro patrón armónico bajista, en este caso para el australiano contra el franco. Bien, como ven, es lo que queríamos, lo que les estábamos mostrando era básicamente que el precio en determinadas zonas, ¿vale?, nos muestra las zonas de potencial giro. La unificación de distintas proyecciones en un lugar nos pueden ayudar también a anticipar una figura de vuelta o de confirmación. Por eso ya sabemos que cuando tenemos unificación de criterios, porque así nosotros es una de nuestras estrategias que más utilizamos, las técnicas de unificación de criterios, esa unificación de criterios lo que hacen es aseverar o darle más fortaleza a una zona de giro determinada. Otra de las razones básicas es que el estudio de los patrones, de estos patrones armónicos, se puede combinar ¿con qué? Con otras estrategias o técnicas, ¿como cuál? Como estrategias o técnicas chartistas, o como qué, como por ejemplo indicadores sobrecomprados, sobrevendidos. Se pueden acompañar de zonas extremas, como los pivot point, que le vayan a dar a la zona en cuestión una mayor calidad en el giro, ¿vale? Por último, la base del estudio técnico reside en el conocimiento de las pautas de impulso y las pautas correctivas, y por lo tanto es muy importante que conozcamos las relaciones de Fibonacci de cada patrón o de cada figura. Si no las conocemos, se nos hará muy difícil poder trabajar con este tipo de patrones armónicos. ¿Qué ocurre? Pues que al final el trabajar con los patrones armónicos requiere un gran estudio por parte del inversor de las relaciones que existen entre los impulsos y las correcciones, y eso dificulta el aprendizaje. Bueno, fíjense, vamos a empezar por el patrón más básico y el patrón más sencillo, ¿vale?, que sería pues una pauta correctiva en formación ABC. Si nos dejamos llevar por el chartismo puro y duro, nosotros, por los estudios más básicos, podríamos decir que si yo tengo una tendencia alcista, una corrección aparecería en una formación, lo que nosotros llamamos una formación ABC, ¿verdad? Yo creo que esta formación es una formación que todos conocemos, que es una formación A, B y C, ¿vale? Este patrón que nosotros vemos es un patrón correctivo que se produce tras una pauta impulsiva. Bueno, pues dependiendo de la forma de esta corrección, A, B y C, nosotros podemos entender que esto puede llegar a configurarse como un patrón armónico. Lo que ocurre, la primera diferencia básica que encontramos entre el estudio, por ejemplo, de las pautas correctivas por ondas de Elliott, vamos a suponer que esto fuera una onda 1 y todo esto corrigiera en una ABC y por lo tanto esto fuera el final de una onda 2, ¿verdad? Esto sería Elliott, ¿vale? Todo esto sería el típico patrón pauta de impulso de Elliott, onda 1, corrección ABC, onda 2 y nuevo impulso alcista. Vale, pues estas nomenclaturas que ven aquí no se corroboran con las nomenclaturas de los patrones armónicos. ¿Por qué? Porque el patrón armónico lo que hace es que cambia notablemente en su nomenclatura. Fíjense, el patrón armónico comienza en la parte más alta con un punto A. En el punto más bajo sería un punto B. Luego tendríamos el C y luego tendríamos el patrón D. Si se fijan bien, ahora esta sería la nomenclatura armónica y ahora voy a poner la nomenclatura de Elliott, que sería 0, la voy a poner en minúscula, A, B y C. ¿Vale? Si se fijan bien, si vamos por Elliott, por ondas de Elliott, hablaríamos de 0A, B, C,
Y si hablamos de patrón armónico, estaríamos hablando de A, B, C y D mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Entienden esa diferencia? Lo digo para que no nos liemos cuando empecemos a ver los patrones armónicos, no nos liemos con, oye, pero es que eso no es la pauta A, esa es la pauta 0, la otra es la pauta B, la otra es la C. No nos liemos. Los patrones armónicos se guían por A, B, C y D. Así que fíjense cómo retiramos los patrones de Elliott y nos quedamos con el patrón de armónico. ¿Correcto? Vale. Una vez que tenemos el patrón armónico, digamos que el patrón base o típico sería el patrón ABC. Es el ABCD, sería el patrón normal. ¿Qué caracteriza a un patrón armónico? ¿Qué caracteriza a un patrón armónico ABCDE? Las características básicas son que los patrones, el patrón base ABCD, que es del que nacen el resto de los patrones, el AB tiende a la igualdad en tramo con el CD. Fíjense. Lo que nos dice es que AB y CD son dos segmentos del mismo tamaño. O dicho lo mismo, este tramo que cae es igual que este tramo que cae. ¿Correcto? ¿Se entiende? Y lo que los separa es un segmento en dirección contraria. Para encontrar una proporción perfecta, no necesitamos solamente que A y B sean igual a CD. A y B es igual a CD. Sino que además necesitamos que el patrón que corrige, que es el patrón BC, ¿verdad? Que es el que corrige, este patrón correctivo sea como un 61,8% o un 78,6% del tramo anterior. ¿Vale? Fíjense, patrón que baja es el AB y necesitamos que el patrón BC corrija ¿cuánto? Entre un 61 y un 78% del tramo anterior. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿el tramo BC armónico que corrige al primer tramo AB bajista realiza una corrección pequeña, mediana o grande? ¿El patrón armónico AB igual a CD requiere de una corrección pequeña, mediana o grande? Muy bien. A ver si pueden ir contestándome aquellos que lo sepan. Pueden ir participando y contestando. Muy bien. Ok. La corrección, como vemos, es una corrección grande entre el 61 y el 78% del tramo anterior. ¿Vale? Fíjense. Vamos a marcarlo. Observen. Primero tengo el tramo AB. Todo este tramo se corrige por un tramo BC. Ahí lo tiene. De B a C. Este tramo BC corrige del AB. ¿Cuánto? Pues entre un 61 y un 78. Aquí lo tienen. Entre un 61 y un 78%. Y luego viene el tramo CD. Este tramo CD tiende a la igualdad ¿con quién? Con el tramo AB. Esto sería el típico patrón alcista. ¿Cómo termina esto, señores? Pues esto terminaría con un movimiento de subida. Es decir, tendencia alcista, corrijo 1, 2 y 3, giro, doy señal de largos y arranco al alza. ¿Se entiende bien? Este sería un patrón alcista. Y luego tengo el patrón bajista, que es el mismo, pero al revés. Es decir, mi tendencia viene cayendo, es una tendencia bajista, y hace tramo 1, corrección, tramo 2, giro y caigo. Y este patrón ABC igual a CD necesita dos características. Una, que el tramo AB y el CD sean iguales. Y dos, que la corrección del tramo intermedio sea del 61 y del 78%. ¿De acuerdo?
Ese sería un patrón de continuación bajista y el otro sería un patrón de continuación alcista. La igualdad entre los tramos AB y CD es una característica, pero no tiene por qué ser una característica definitiva lo del 100%, porque si se fija, el tramo CD, que es este tramo que sube, su relación con el BC puede ser entre el 127 y el 161,8. Es decir, este tramo será mayor a este, ¿vale? Siempre va a ser mayor a este, y fíjense, esto sería el 100%, y puede ser entre 127, es decir, un 27% mayor, o un 61,8 mayor. Es decir, su distancia puede ser variable. ¿Ok? Con lo cual, va a ser variable si este es más extendido, este será más extendido y tenderán a la igualdad, pero variando con respecto al tramo anterior, porque este tramo puede ser del 61,8 o del 78,6, por lo tanto, tenderá a la extensión. Preguntan y me dicen, si BC no llega al 61, ¿qué ocurre? Pues que este patrón no tiene sentido armónico. Punto. No pasa nada más que eso, que ese patrón no tiene sentido armónico. Fíjense, vamos a mostrar un patrón ABC, ¿vale? Un patrón ABC bajista. Por ejemplo, vamos a ponernos aquí en 30 minutos, a ver si vemos. Hay un patrón bajista. O en 15 minutos, creo que tenemos. Vamos, he cogido uno aquí. Ahí tenemos uno. Voy a quitarle. Estamos utilizando la plataforma de MetaTrader. Fíjense aquí, por ejemplo. Tengo. Este es el 3. No, este no me vale. Vamos a poner bien la pauta armónica ABC. Y vamos a fijarnos, por ejemplo, en este patrón. Fijaros, aquí tengo un patrón bajista ABC y uno alcista. Vamos a ver las características. Nos venimos primero a este patrón alcista. Vemos que tenemos un tramo A, tenemos el tramo el AB, el C y el D. Vamos a ver este. También tenemos un AB, un CD, ¿vale? Y ahora nosotros, en este tramo, nosotros podemos configurar el nivel de exigencia del patrón correctivo. En este tramo que nos va marcando nos muestra una idea de trading. Ahí tenemos un AB, BC y CD bajista. En este caso, si yo le doy al botón derecho y configuro la lista de indicadores, en este caso me vengo al patrón correctivo, lo edito y le puedo decir el tipo de corrección, ¿vale? Y le puedo decir si la corrección quiero que sea más pequeña, más grande, hasta dónde llega. En este caso, tendríamos que poner el mínimo, sería 0,61,8 y el máximo 0,78 con 0,78,6, que es la corrección que solicitamos. Y la máxima, recuerden que será 127 mínimo y 161,8 la máxima, ¿vale? Así que los patrones irán buscando ese tipo de correlación. Y luego tenemos los patrones de igualdad, que buscaremos que el AB y el CD sean iguales. ¿Vale? Vamos a verlo en tramos. Vamos a coger, por ejemplo, este tramo. Lo copiamos. Y fíjense cómo este tramo y este son prácticamente iguales. ¿Lo ven? Lo mismo, me vengo buscando ABCs con tramos de igualdad. Me vengo al tramo 1. Lo copio, lo pongo en el tramo 2 y ahí lo tienen. Tramos iguales. Y ahora lo que puedo exigirle es que, además de tener los tramos iguales, la corrección, porque ¿qué dijimos antes en la presentación? Antes dijimos que nos interesa que todo sea como lo más perfecto posible. Pues dentro de esa perfección nos dice que busquemos la relación de igualdad y que la corrección sea entre el 61 y el 78,6. En este caso que les muestro, tengo patrones donde cumplen la igualdad, cumplen la formación ABC, o sea, ABCD, pero en el proceso correctivo, en algunos casos,
no llega a la corrección mínima, que sería ese 61,8. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahí les he mostrado dos ejemplos. Vamos a por este, que es otro patrón bajista. Lo vemos. Y tenemos aquí la formación. Fíjense, cojo mi formación AB, la copio y me la llevo al CD. Y fíjense cómo ahí se extiende un poquito más, ¿vale? Pero más o menos la corrección tiende a la igualdad con este proceso correctivo. ¿De acuerdo? Eso sería el patrón básico del ABC, que es del que parte o se origina el resto de los patrones que vamos a visualizar en el día de hoy, ¿vale? Pero necesitamos partir de una base para luego poder evolucionar y ver otras operaciones más atractivas, ¿vale? Fijaros cómo el software que les muestro ya me marca automáticamente, me está marcando automáticamente los patrones armónicos, porque es un software que ya me busca él automáticamente esos patrones. Y fíjense, como por ejemplo, en este caso busca un patrón armónico, que es este que ven aquí, y ya me da la señal, fíjense, me marca la zona donde el precio debe girarse, que es esta zona. Desde esa zona me aparece la flecha de giro y arranca en la dirección alcista. Fíjense, aquí hay otro patrón. Todo esto es un patrón alcista, fíjense que está en color azul. Me da la zona donde el precio debe girarse, ahí se gira, aparece mi flecha y el precio salta al alza. Fíjense, otro ejemplo de patrón armónico. Ahí lo tienen, fíjense este patrón armónico en azul. Tenemos el patrón armónico, la relación A, B, B, C, C, D. Y desde aquí me da la señal alcista y el precio salta al alza. Al igual que este, que sería A, B, B, C, C, D, y es un patrón bajista. Si nos fijamos, cada patrón tiene una estructura distinta. Este primer patrón rojo bajista es un cipher, este patrón alcista es un Gartley, este patrón alcista es un tiburón y este también es otro modelo tiburón, ¿vale? Así tenemos dos tiburones alcistas en la operación del dólar contra el yen, que durante la explicación de hoy intentaremos acercaros un poco a estas figuras armónicas que estamos viendo. Como ya sabréis, hoy en día, con los software tan avanzados que existen, no necesitamos estar buscando los patrones directamente, sino que el mercado dispone de software suficientemente inteligentes como para darnos esos patrones y esas figuras y mostrarnos las ideas o las alternativas de manera directa en la curva de precios. Y por lo tanto, no necesitamos realizar nosotros el esfuerzo de buscar esos patrones, sino que los software ya muy avanzados nos muestran esos patrones que les estamos comentando. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar una vez que hemos visto esos patrones básicos de movimiento ABC igual a CD. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Vale? Dentro de... Si tienen cualquier duda, me la van escribiendo dentro de las preguntas y trato de ir solucionándolo. Entiendo que el temario es difícil, ¿vale? Pero vamos a intentar avanzar lo máximo que podamos antes que nos explote el cerebro, ¿no? Fijaros, aquí tenemos el patrón, que es el patrón base, ABCD. Este patrón base es un patrón base todavía más exigente, porque nos pide que la longitud del AB y la longitud del CD sean iguales, pero además me pide que el tiempo empleado en la formación de AB sea igual que el tiempo empleado en la formación del CD. Es decir, me pide no solo la distancia o la longitud del AB y el CD, sino que además me pide igualdades temporales en la construcción de la pauta AB y la pauta CD. Este sería el patrón, digamos, más exigente. Luego tenemos el ABCD clásico, que es el que hemos visto. Es aquel en el que las distancias AB y CD
son iguales y la corrección se va al 61, entre el 61 y el 78%. Mientras que la extensión del tramo CD se va al 127 y 161. Este es el que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿De acuerdo? Y por último tenemos un tramo ABCD que es extendido. Antes os he mostrado uno que era extendido. Es aquel en el que el tramo AB y CD no son iguales. ¿Por qué? Porque el CD es más largo que el AB. Y el tramo CD, que es más largo, que es este, tiene una relación 127% o 161,8 más largo que el AB. ¿Vale? Tanto en distancia como en tiempo de formación. ¿Correcto? Por lo tanto, tenemos el clásico temporal y el extendido en tiempo y distancia. Esas son variaciones de un patrón ABCDE. Por eso antes hemos visto uno que no terminaba de ser igual, que se extendía algo porque tenía una relación de extensión CD con AB. Bien, es muy importante que hayamos entendido esta pauta básica, porque a partir de esta pauta básica es donde vamos a empezar a crecer. Dice, ¿podríamos calcular la asertividad de las formaciones de patrones? En el caso de formación de un patrón fallido, ¿cómo deberíamos utilizar el stop loss? Bueno, pues el patrón va unido siempre, esa es una muy buena pregunta de Harold, los patrones siempre van unidos a unos techos o suelos de mercado. Por ejemplo, tengo un patrón ahora que se está montando, que es un patrón, justo ahora mismo estamos en un Flying Fox, lo que sería lo mismo un murciélago, ¿vale? Lo que pasa es que no tiene comprado los derechos ahora mismo este software y le llama de otra forma, pero bueno, esto sería, esta figura era lo que nosotros denominábamos un murciélago, ¿vale? Esta figura, por ejemplo, para que se confirme la zona, esta es la zona del murciélago donde tiene que girarse, y no se ha girado de momento de forma natural, pero fijaros, hay una vela en 15 minutos bastante interesante, que es esta vela de rechazo. Si el precio termina girándose al alza y rompiendo por encima de la vela de rechazo y cerrando arriba, podríamos considerar que el patrón se está ejecutando. Haríamos la entrada en largos, fíjense, es un patrón azul, por lo tanto haríamos una entrada de largos por encima de este y con un cierre, entraríamos comprando y el stop loss lo fijaríamos justo debajo de la vela que ha proporcionado el giro al alza o el giro a la baja. Fíjense, por ejemplo, en el patrón A y el patrón C se caracterizan los dos por una figura de rechazo. Miren esta vela y cómo la vela luego es rechazada por una vela de continuación. Esta es una vela de rechazo confirmada por una vela de continuación. Por lo tanto, si tú haces un corto justo en esta zona, nosotros hemos abierto esta mañana un corto en esta zona, en el euro dólar, justo el stop va arriba. Aquí puedes abrir otro corto con el stop arriba. Si aquí la vela termina girándose y cerrando arriba, puedes abrir un largo, ¿vale? Puedes abrir una posición larga con el stop debajo y ahí estarías buscando ese stop loss. ¿De acuerdo? En este caso, esta figura chartista, perdón, por Dios, esta figura armónica podría llevar al precio, en el caso de confirmar la entrada, nosotros buscaríamos una salida en los entornos del máximo de la onda C. ¿Ok? Ahí tenemos una figura en formación, pero esta figura en formación que está viva requiere que haya una confirmación. Por ejemplo, esto es una figura en formación, en este caso estamos hablando de una mariposa bajista, es una figura en formación que tiene su confirmación en esta vela bajista. Por lo tanto, una vez que se confirma esta vela bajista, nosotros, por ejemplo, podemos haber entrado en la mitad de la vela o en el mínimo de la vela, donde queramos en toda esta zona. El stop loss, ¿dónde se colocará? Justo encima del máximo que ha provocado el giro.
Y a partir de ahí, el tramo bajista, iríamos a la parte baja de la iniciación de la onda C, que sería ahí justo. Fíjense ahí, donde arranca el último tramo, nosotros buscaremos como zona mínima de objetivo los mínimos de la onda C previa. ¿Ok, Harold? Por lo tanto, es importante siempre mezclar las técnicas o estrategias, en este caso, las estrategias armónicas de patrones irán unificadas a velas de giro relevantes o importantes en el candlestick. ¿Bien? ¿Comprendido? Una cosa es el patrón que nos va mostrando y otra cosa es la confirmación del mismo, que debemos hacerla en riguroso directo, a medida que el precio va marcando sus zonas. Por ejemplo, esta figura que ven aquí, que la marca como Fly Fox, ya no sería para mí un Fly Fox. De hecho, si vuelvo a insertar el indicador, seguramente ya no lo... Voy a ponerle una desviación tan solo del 10%. ¿Ves? Y ahora ya no es un Fly Fox, ya lo ha cambiado el nombre y lo ha cambiado por una, una figura, una figura armónica que sería un tiburón, ¿vale? Es un tiburón alternativo, pero una figura de tiburón. Cambia con respecto a la apreciación anterior, pero la figura sigue siendo una figura armónica alcista. Lo que cambia ahora mismo es el tipo de figura que ha cambiado de murciélago a tiburón por las especificaciones que se producen en los movimientos de una y otra. Ok, seguimos. Una vez que tenemos la diferencia básica o la aplicación básica, digamos que esto es la mayor aportación, esta diapositiva es la mayor aportación que nosotros vamos a hacer al contenido en castellano que existe ahora mismo en Internet sobre los patrones armónicos, ¿vale? Esta diapositiva no la van a poder... No, nosotros hemos sacado contenido, igual que todos, del contenido que existe, tanto en inglés como en castellano, evidentemente, pero esta es nuestra propia, esta y otra más, donde digamos que hacemos un resumen perfecto de cómo saber trabajar o diferenciar las pautas armónicas. Quiero que presten mucha atención porque si entienden esto, van a entender el 100% de los patrones armónicos. Bien, vamos a tratar de ir despacio. Existen dos tipos de pautas, las básicas y las complejas. Las básicas tienen una característica común a todas ellas. Y es que el movimiento BC siempre, insisto, siempre, insisto, siempre es menor al movimiento AB. Hasta 3 veces, insisto. Bien, yo les voy a enseñar esta figura. ¿Esta figura es una pauta básica? ¿Sí o no? La característica de una pauta básica es que el movimiento BC siempre es menor que el movimiento AB. Fíjense, BC menor que AB. Vale, pues esto que parece una chorrada, esta diferencia, nadie la explica en ningún argumento en castellano que exista. Vale. ¿Cuál es la característica de las pautas complejas? Muy sencilla. Las pautas complejas, el movimiento BC es siempre mayor que el AB. ¿Entendido? ¿Se atreven a que yo les ponga una pauta y ustedes me digan si es simple o compleja? AB, BC. ¿Vale?
Vamos allá. Es que me gustaría ponerle una que fuera alcista, que quizás una alcista se entiende mejor. Vamos allá. A ver si encuentro una alcista para que la entiendan mejor. Vaya, 3 bajistas. Vaya tela. Esta. No me vale esta. Vale, la única alcista que ha venido. Vale, vamos a verla en una bajista. A ver, esta me vale. Fijaros. AB, BC. ¿Es una pauta simple o compleja? Muy bien, Jaime. AB, BC. Venga, vamos, el resto. AB, BC. El tramo BC siempre es menor que el AB. Es una pauta simple. ¿Ok? Muy bien. Todos habéis respondido correctamente. ¿Vale? Puede llegar hasta justo un poquito antes de A y seguirá siendo simple. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en las correcciones normalmente va a buscar 61, 78, 88,6. No existe ningún patrón armónico que vaya hasta el 99,9. ¿Vale? Simple. Vamos a por la siguiente. Fijaros, esta. Y aquí ya no os ayudo. ¿Es simple o compleja? Muy bien, Jaime. Vamos, 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 vamos. Vaya, en el momento que os he dejado solo, os dejo solo y pegáis el resbalón. Vaya por Dios. A, B, B, C. Aquí está A y aquí está C. BC, ¿cómo es? ¿Menor que AB o mayor? Negativo. El C termina aquí y el A termina aquí. Con lo cual, si tiro una recta, C queda por encima de A, ¿lo ven? Todo esto es el tramo AB y este es el tramo BC. Es una estructura simple. ¿Vale? Vamos a buscar otro ejemplo. Me habéis fallado en la segunda. Esta estructura, vamos allá. AB, AB y BC. ¿Simple o compleja? AB y BC. Muy bien, Jaime, muy bien, Miguel, bien, José Ángel, bien, Jorge. Vamos ahí, venga, los que me habéis fallado antes, no me falléis ahora. Muy bien, Harold. Vamos, Dolores. Muy bien, Dolores, ¿vale? Es menor. Es figura simple. Muy bien. Venga, yo creo que ya con esto nos vale como ejemplo práctico. Por lo tanto, ya saben diferenciar entre una pauta básica y una compleja. Ahora, dentro de las básicas existen dos grupos, que son los grupos en el que el movimiento CD no cae por debajo de X. Ahora les voy a enseñar lo que es X. X es esto, este punto. Y está el movimiento de las básicas en el que el movimiento CD sí cae por debajo de X. Por ejemplo, si la X está aquí abajo, este ejemplo sería de tipo 1, es decir, un garli o un murciélago, o sería un cangrejo o mariposa. Es decir, de tipo 1 o de tipo 2. Dicho de otra forma, el tramo CD cae por debajo del punto X, sería del tipo 1 o del tipo 2. Jaime, muy bien. Jorge, muy bien también. A ver el resto. Muy bien, Harold. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Voy a
A ver, ¿vale? Fijaros. Esta es la X y este tramo CD, fijaros como el tramo CD no cae por debajo del tramo X. Por lo tanto, ¿tiene el BC por debajo de la B? Sí, es una figura básica. Y dentro de las básicas hay dos grupos. Los que el CD cae por debajo del X, que son el cangrejo y la mariposa, y los que no cae por debajo de X, como este caso, que es un garly o un murciélago. ¿Entendido eso? ¿Vale? Por lo tanto, esa es la diferencia entre las pautas básicas, si cae o no por debajo. ¿Y cuál es la diferencia entre las pautas complejas? Lo mismo, que el tramo CD no cae por debajo de X, sería un patrón llamado cipher, y si el tramo CD sí cae debajo de X, sería un tramo llamado tiburón. ¿Vale? De momento tampoco hace falta mucho más, simplemente que entiendan dónde está X, A, B, C, D y las diferencias. Por lo tanto, fíjense, hemos creado una diapositiva que es muy buena, y no es porque la hayamos hecho nosotros, sino porque es muy buena, donde siguiendo las llaves llegamos al patrón, simplemente haciéndonos las preguntas básicas. Las estructuras de pauta básica, el BC es menor o es mayor. Si es menor, es una pauta básica. Y si es mayor, es compleja. Una vez que sabemos que es básica, si CD no cae debajo de X, será una de estos dos. Y si CD cae por debajo de X, será uno de estas dos. ¿Cómo saber, una vez que esté dentro del garly y el murciélago, cómo sabré cuál es cuál? Porque el garly corrige muy poquito el primer impulso y mucho el segundo. Y el murciélago corrige mucho el primer impulso y muy poco el segundo. ¿Vale? Esto ya es un poquito ya para. Esto ya es un poquito para mayores. Pero el día que lo entiendan y lleguen a comprender perfectamente, verán que este esquema es fundamental para entender de una forma rápida y sencilla todas y cada uno de los patrones. Pauta básica y compleja muy fácil de diferenciar. Dentro de la pauta básica muy fácil de diferenciar si estamos en garly, murciélago o cangrejo y mariposa. Y ya la diferencia entre los dos está en que uno corrige poquito el primer tramo y mucho el segundo, y el otro corrige mucho el primer tramo y poco el segundo. El cangrejo corrige poquito el primer tramo y mucho el segundo, y la mariposa corrige mucho el primer tramo y menos el segundo. Y ya con eso tenemos la diferencia de los 4 patrones básicos. La diferencia de los patrones complejos, ¿cuáles son? Pues muy fácil, que uno cae por debajo de X, como es el tiburón, y otro no cae por debajo de X, como es el cipher. Punto y final. ¿De acuerdo? Si llegan a entender esto, entienden perfectamente el trading armónico. No es fácil, pero puesto como yo os lo he puesto aquí, es bastante más sencillo. A ver si encuentran en internet algún manual, algún escrito, algo que se los ponga de una manera tan clara y tan esquemática la diferencia. Yo creo que no lo van a encontrar. ¿De acuerdo? Bien, fíjense, entramos en los patrones básicos. Vamos a ver. BC es menor que AB. ¿Sí o no? En el cangrejo. ¿Es BC menor que AB en el cangrejo? Sí. Oye, ¿y BC es menor que AB en la mariposa? Sí. Qué casualidad, tío. Oye, ¿y BC es menor que AB en el murciélago? Sí.
Oye, ¿y el patrón Garley? ¿El BC es menor que el AB también en el Garley? ¿En el Garley? Sí. Coño, qué casualidad, los cuatro tienen el BC menor que el AB, ¿verdad? Qué casualidad, ¿no? No, no es casualidad. Es que son los cuatro armónicos básicos. Lo primero que os he explicado. Ah, vale. Por eso los cuatro, ninguno, la C supera la A, ¿lo ve? C no supera la A. C no supera la A. C no supera la A. En los alcistas, en los bajistas, C no cae por debajo de A. C no cae por debajo de A. C no cae por debajo de A. Y C no cae por debajo de A. ¿Por qué, señores? Porque todos estos patrones son los básicos. Ah, amigo. Bueno, ¿y cómo sé? Entonces, si todos son iguales, ¿cómo diferencio uno con respecto a otro? Pues fíjense, el segundo matiz diferenciador. Fíjense en el murciélago y en el Garlic. Ya sabemos que todos son básicos porque C no supera A. Y ahora fíjense, D. ¿D supera X? ¿Es menor que X? ¿En el Garlic D es menor que X? No. Y no. Por lo tanto, característica común. El Garlic y el murciélago tienen la característica común que D no es menor que X. Oye, ¿y la característica común del cangrejo y la mariposa cuál era? Que D es menor que X. Y D es menor que X. ¿Lo ven? ¿Lo entienden ahora en la gráfica? Patrones armónicos básicos todos. Diferenciación. ¿Quién rompe X a la baja y quién no? En este caso, a la baja en un tramo alcista o al alza. ¿Entienden, señores, la diferencia? ¿Les queda más o menos clara? Si tienen eso claro, ya están dentro de la armonía. A ver, los demás, ¿qué pasa? ¿Se os ha quedado el corazón congelado? ¿No? En cuanto se he metido a los cangrejos, las mariposas y los murciélagos, se os ha quedado el corazón congelado, ¿no? Esto que veis aquí es lo mismo que os he puesto antes, ¿eh? ¿Vale? Esto que veis aquí es lo que os explico aquí. Y os explico aquí todavía más básico, fijaros. ¿Vale? Pauta básica es su característica. Todas estas son básicas. Y dentro de ellas, X, C no cae sobre X y D sí cae sobre X. De no, de sí. Los que no, Garry murciélago, los que sí, cangrejo y mariposa. Yo no sé, señores, lo podría repetir 8 veces más, pero yo creo que no lo podría explicar de otra forma. Es como el juego, yo lo miraría como el juego de las diferencias, ¿no? Como lo típico que te ponen una imagen, oye, ¿cuál es el juego de las diferencias entre el cangrejo, el murciélago? ¿Sabes? Pues es un poco otra cosa ya, no os puedo decir, es que es así. Y yo os he buscado justo la tecla para simplificar al máximo el entendimiento. Miguel dice que sí, que está bien claro, Jaime más o menos, y los demás ya ni me contestan, por lo tanto, entiendo que hacen una hora ya que se han ido a merendar. ¿Vale? José Ángel dice también que está claro. Y si dominamos los patrones armónicos tenemos más probabilidades de acertar. Hombre, si dominas los patrones armónicos, de momento vas a entender el porqué de las cosas. Podrías entender el porqué de los patrones armónicos. Otra cosa es que tú te elijas a las figuras armónicas como tu forma de trading o tu forma de operar. ¿Vale? ¿Vale? Es difícil de asimilar, aunque está claro. Yo lo que quiero es que lo que yo les he explicado lo entiendan. Luego podemos avanzar más o menos, pero lo que quiero es que lo entiendan. ¿Vale? Y si os fijáis, estos son los patrones complejos. Los patrones complejos son el cipher y el shark o tiburón. ¿Qué características tienen? Fíjense, el BC, ¿cómo es mayor con respecto, cómo es como respecto a la B? Fíjense, BC mayor, característica del cipher. Perdón, característica del patrón complejo. Oye, y aquí fíjense, XAB, fíjense, AB, BC. ¿Cómo es C con respecto a A? Mayor. ¿Cómo es C con respecto a A?
mayor. Por eso se llaman patrones complejos. ¿Vale? Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre el cipher y el tiburón? Este C es mayor que A, ningún básico lo tiene, solo lo tiene él, y luego D no cae por debajo de X. Por lo tanto, cipher tiene una C mayor que A y una D que no cae por debajo de X. ¿Y el shark que tiene? Una C mayor que A, que nadie lo tenía en el básico, solo lo tiene el cipher y la diferencia es que D cae por debajo o más o menos es igual o por debajo del patrón X. Y digo más o menos porque el Chuck permite hasta un 88,6, o sea que casi que se quede igual o un poquito menos o igual hasta que caiga un poco, ¿vale? Nos permite un rango de igualdad. O sea que si vemos un Shark igual o un poquito menor a la X, también nos valdría. ¿Vale? Sin embargo, el cipher tiene que quedarse un poquito más alejado de la X. Ok, por lo tanto, la diferencia entre el cipher y el char es mínima. ¿Vale? Es mínima basándonos en las dos características que os he mostrado. ¿De acuerdo? Perdonad las imágenes que os ponemos, pero es que las que hemos encontrado tenían las nomenclaturas mal puestas, las hemos tenido que cambiar, así un poco a lo cutre, pero bueno, lo importante es que se entienda. ¿Ok? ¿Todos los patrones funcionan con los mismos porcentajes? Para nada. Todos los patrones tienen porcentajes distintos. Pero ya aprenderse los porcentajes de todos y cada uno de los patrones y correcciones no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque los software actuales ya te muestran esos patrones. Fijaros, por ejemplo, me vengo a este patrón. No os voy a decir cuál es, y ustedes intentar adivinar cuál es. Y vamos a hacerlo con un ejercicio. Vamos a tratar todos de adivinar qué patrón bajista es este. Primero, la primera pregunta que os hago. ¿Este patrón bajista es simple o es complejo? Venga, vamos allá. José Ángel muy bien, Jorge también, Miguel muy bien, Jaime muy bien. De momento todos me habéis contestado bien. Venga, me falta Dolores, Harold. Dolores, muy bien. Harold. Venga, me faltas tú, campeón. ¡Ah! Me ha fallado el último de mis discípulos. Vamos a ver. Característica diferenciadora entre el patrón simple y el complejo. Aquí está la A y aquí está la B. El patrón AB y BC. ¿BC es menor que A o mayor que A? BC, para que nos entendamos, si me apuras, ¿C está por debajo de A o por encima de A? Es menor, ¿no? Está por encima. Por lo tanto, nunca puede ser un complejo. Siempre será un patrón simple. ¿De acuerdo, Harold? Los demás, todos muy bien. Ok, como es menor, es la pauta que hemos dicho. Es el patrón ahí que habíamos puesto como la base, el dogma de fe. A partir de ahí, todo lo demás, ¿vale? Fijaros lo que dijimos. La C menor que la A, ¿vale? Es menor, por lo tanto es una pauta básica. Y dentro de las pautas básicas, ahora tenemos que mirar la D con respecto a la X. Vamos a comparar la D con respecto a la X. D y X. ¿La D es mayor que la X? ¿Sí o no? D mayor que X. Muy bien, vámonos a la presentación. Y la presentación nos dice que... A la básica, lo más básico de todos. Fijaros. Si CD es mayor que X, es decir, que cae por debajo o sube por encima, D si es mayor que X, es una de estas dos. O cangrejo o mariposa. ¿De acuerdo? Me vengo al ejemplo. D es mayor y es una de las dos. O cangrejo o mariposa. ¿Cuál de las dos?
Hasta ahí puedo leer. Yo ya no puedo, ¿sabes? No les voy a enseñar todas las características de todas las figuras. Yo lo que quiero es que ustedes tengan una visión de cómo funcionan las figuras armónicas. Ya es o una mariposa, ¿vale? O un cangrejo. Y dijimos, la diferencia entre las dos es que el tramo es o poco extendido o muy extendido, ¿vale? Vamos a verlo. Fíjense, decíamos que la mariposa, que las tenemos aquí, cangrejo y mariposa, una es súper extendida, que es el cangrejo, y otra es tan solo extendida, que es la mariposa. Por lo tanto, si les enseño el gráfico, esta está extendida o súper extendida. Si está solo un poco extendida, sería una... Muy bien, Jaime. Como está un poco extendida y no súper extendida, sería una mariposa. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? ¿Vale? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos allá. A ver este, a ver este. Este es alcista. Primera pregunta. Vamos, ahora concéntrense, señores, que lo están haciendo súper bien. Yo pensaba que iba a ser mucho más complicado. Esta figura. Primera pregunta. ¿Es una figura simple o es una figura compleja? Esto lo dominan a la perfección, ¿verdad? Para medirla, cogemos el tramo AB y luego el tramo BC. ¿Cómo es el tramo BC con respecto a la B? ¿Menor o mayor? Menor. Pues si es menor, señores, es una pauta simple, fenomenal. Todos han acertado. Son unos cracks. Y la segunda pregunta. CD con respecto a X, o lo que es lo mismo, la D con respecto a X. ¿Cae por debajo o está por encima de la X? Muy bien, vámonos a la presentación. Si está por encima, ¿en cuál estamos? ¡Qué nervios! ¡Uy, qué nervios! A ver si alguno ya incluso me la está diciendo. Hemos dicho que el CD no cae por debajo de X. Por lo tanto, como no cae, o es un patrón Gartley o un murciélago. Ya lo tenemos medio localizado. Ahora nos falta la característica. El Gartley se extiende mucho y el murciélago se extiende poco. ¿Se extiende mucho o se extiende poco? Vamos a ponerlo. Muy bien, señores. Muy bien. Es un murciélago. ¿Vale? Esta parte ya es más complicada, diferenciar uno de otro, pero fíjense. El murciélaguito se extiende poco, ¿vale? Fíjense como el Gartley. Aquí, vamos a ver, la diferencia entre el Gartley y el murciélago, digamos que es bastante pequeñita, por así decirlo, ¿vale? Digamos, es una diferenciación bastante más pequeña, ¿vale? Fijaros cómo el Gartley se mueve en su pata, CD se mueve entre el 127 y el 161. Y el murciélago, ¿vale? Se extiende más. Creo que lo he leído yo al revés antes, ¿no? Aquí lo tengo, ¿vale? Fijaros, el murciélago se extiende. Esto está mal, está al revés. Equivocado. Está al revés. Esto está al revés. ¿Vale? Fíjense, aquí está puesto de esta forma, pero no le hagan caso a esto. No sé si le vamos a dar la presentación. Esto no corresponde aquí. ¿Vale? Esto está cambiado. Este para arriba está abajo. Esto corresponde aquí, fíjense.
El patrón Garli corrige poco, 127 a 161, y el murciélago corrige entre el 161 y el 2616. Entonces, si se fijan en esta extensión prácticamente llega a los mínimos anteriores. Por lo tanto, sería un murciélago. Pero bueno, queda igual, me refiero. Lo importante es una pauta simple. Dentro de la pauta simple no rompe por debajo, por lo tanto, o es un Garli o es un murciélago, que prácticamente son iguales. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Queda entendido la idea? Y a partir de aquí me aparece la confirmación. Y esto es lo importante. Operativamente hablando, cuando aparece un patrón de este tipo, me da una zona de giro, que es esta zona de giro. En esta zona de giro aparece la flecha que me indica el cambio de sentido al alza. Y yo a partir de ahí, pues lo que hago es que espero para tomar una decisión de entrada. Por ejemplo, en este caso, fíjense, la vela sale cuando termina esta vela. Bueno, pues si yo veo que me da una entrada al terminar esta vela, fijo un stop loss por debajo, por ejemplo, de la última zona de recogida, que es esta, abro un largo, coloco mi stop aquí abajo y me voy al primer objetivo, es la onda C, y el segundo objetivo sería los máximos de la onda A. ¿Lo ven? Y tengo aquí mi primer objetivo y mi segundo objetivo. ¿Ok? Bien. ¿Es posible trabajar los patrones armónicos sin un software de apoyo? ¿Sí o no? ¿Es posible trabajar sin un software de apoyo con los patrones armónicos? ¿Sí o no? No, no es posible. Nos volveríamos absolutamente locos. ¿Vale? Porque tendríamos que estar constantemente midiendo. Entonces, para ello, existen unos software, hay varios en el mercado, si entran en MetaQuotes lo verán, hay 5 o 6 software, que lo que hacen es que te buscan ya los patrones automáticamente en el gráfico. ¿Vale? Entonces, lo que hace directamente es dibujarte el patrón, tú le calculas la perfección del patrón que quieras calcular, que quieras trabajar, y a partir de ahí, una vez que lo has calculado y lo has medido, lo puedes operar si lo consideras oportuno. Normalmente, los patrones armónicos que ustedes van a encontrar son patrones armónicos que en los software aparecen como repintados. ¿Qué significa eso? Significa que si un patrón armónico nos lo muestra, da una señal de entrada, luego cae y da otro patrón, te va a enseñar el segundo, no el primero. ¿Vale? Ahora, si cae y salta el stop, pues se va a quedar como fallo. Pero normalmente te va a ir repintando nuevos patrones. Este patrón armónico que ven aquí, en principio era un murciélago, ¿vale? Fíjense como la BC es menor que la AB, por lo tanto es un patrón simple, ¿verdad? Luego cayó y el D estaba por encima de la X, fíjense aquí, ¿lo ven? Antes aquí estaba por encima y como estaba por encima era o un Garli o un murciélago. Ahora está por debajo, por lo tanto ya saben lo que es. Ya no puede ser un Garli o un murciélago. Ahora ya como la D está debajo de la X, pues ya como está por debajo de la X ya tiene que ser o un cangrejo o una mariposa. Y ahora ya depende de lo extendido que sea. Si este es muy extendido sería un cangrejo y si es menos extendido sería una mariposa. ¿De acuerdo? Pero fíjense cómo él antes era un murciélago, lo pintaba como un murciélago, podía haberte dado una entrada de murciélago, luego cae y lo vuelve a pintar otra vez y lo convierte en una mariposa o un cangrejo. ¿De acuerdo? Por eso yo les aconsejo que cuando vean un patrón armónico y decidan entrar, que está muy bien porque nos da la zona de entrada, nos da dónde está el objetivo, este tipo de cosas, está bien, que lo refuercen con otras zonas. Dice que repintan todos los indicadores, eso no es verdad, nosotros todos los indicadores que tenemos, no tenemos ni uno solo que repinte. Todos los indicadores que usamos, si son buena la entrada o si es mala, la entrada se queda dibujada siempre, jamás repinta. ¿De acuerdo? Bien, esa es la idea.
que yo les quiero transmitir. Entonces, en la presentación yo explico uno a uno todos los patrones, es decir, explico el patrón Gartley y todas sus características de movimiento, ¿vale? En principio, el patrón Gartley lo que te dice es que la XD, es decir, la D, corrige un 78% del patrón X, mientras que, por ejemplo, observen cómo este es un patrón Gartley real y fíjense como, por ejemplo, el murciélago, ninguno de los dos, ni la D del murciélago ni la D del Gartley supera la X, pero la diferencia fundamental entre el murciélago y el Gartley es que el murciélago corrige el 88,6 y si se fijan, el Gartley corrige un 78,6. Si nos damos cuenta, el matiz diferenciador es prácticamente inapreciable. ¿Qué ocurre? Que hay otros matices, no solo ese matiz. Por ejemplo, entre el murciélago y el Gartley, os decía que la D corrige el 78 y el murciélago el 88. Por ejemplo, en el Gartley, la B, este tramo AB, corrige un 61,8, mientras que en el murciélago corrige entre un 38 y un 50. Normalmente yo mido las diferencias en la corrección de D con X y en la corrección de B con respecto al tramo XA. ¿Vale? Esa sería la diferencia entre el Gartley y el murciélago. ¿Cuáles son las diferencias entre el cangrejo y la mariposa? Pues lo que os decía antes. Uno se extiende entre el 127 y el 161 y el otro se extiende el 161. ¿Vale? Es decir, uno se extiende poco o menos, que sería el 127, y el otro podría llegar a extenderse hasta el 161. ¿Ok? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, probando audio. Es que le he dado una pata al micro. No sé si... Hola, hola. Probando. Sí. Bien, bien, bien. Hola, 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 hola. Vale, ¿vale? Hola, 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 hola. Hola. Sí, probando audio. Hola, sí, 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 sí. Se oye bien, sí se oye. ¿Vale? ¿Entienden? Vale. Dice, ¿estos patrones se pueden aplicar a cualquier activo? Sí. Nosotros los aplicábamos a las divisas y a los índices. Nosotros normalmente lo usamos para las divisas. Vale. En la presentación hago un desarrollo de cada patrón con cada una de sus porcentajes de caída, de disminución. Y está pues bastante bien esta presentación porque viene, por un lado, todas las proporciones explicadas y por otro lado, vienen los gráficos del alcista y bajista de cada patrón. ¿Vale? Con una imagen real de un patrón operado, un bullish Gartley, por ejemplo, si se fijan, de XA, fíjense cómo el tramo B corrige un 61,8, AB corrección del 61,8 con el tramo anterior, la C se queda entre el 38 y el 86, en este caso es un 38 prácticamente, entre el 38 y el 86, que esta corrección que ven aquí, y luego este se extiende entre el 127 y el 161. Si se fijan bien, básicamente es un triángulo grande y uno pequeñito. Uno muy grande, otro pequeñito, es un bullish Gartley. Y ahí tienes el tramo alcista. Y esto mismo lo hago con todos. Explicación teórica del murciélago, gráfico teórico del murciélago y luego figura real del murciélago trabajada y operada en el gráfico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tienen, por ejemplo, el murciélago, fíjense la caída AB, ¿vale? Y BC, fíjense como BC es menor que AB, por lo tanto ya sabemos que es simple. Y luego vemos cómo el D termina por debajo de la X, por lo tanto ya sé que es un Gartley o un murciélago, una de dos. A partir de ahí, como la extensión es pequeñita, pues sería el murciélago. ¿Vale? Medimos la extensión con respecto a la anterior, perdón, si es grande es el murciélago y si es pequeña sería el Gartley. ¿Vale? Bueno, pues a partir de ahí lo que hago es explicarle uno a uno todas las relaciones y todos los parámetros. En mariposa, con sus parámetros y sus porcentajes, sus ejemplos reales, con su imagen incluida, para que puedan comparar la realidad de un gráfico con la realidad con la parte teórica. ¿Vale? Aquí tenemos el cangrejo, su teoría, su gráfico teórico y su ejemplo práctico. ¿Vale? Finalmente, un resumen de los patrones y luego entramos en los patrones armónicos complejos, explicando el cipher, las diferencias entre cipher y sharp. Ya saben que en estos patrones el C es mayor que A, C mayor que A, C menor que A en bajista, ¿vale? Por lo tanto, esa es la diferencia. Y uno lo que hace es que
se queda al 78% de la X y el otro supera, cae por debajo un poquito, se iguala entre el 88,6 y el 114%. Eso sería un shark. ¿Vale? Aquí tenemos el patrón específico del cipher, el ejemplo teórico y un ejemplo práctico. Fíjense, XA, AB, BC. ¿La C es mayor que la A? Sí, patrón complejo. Luego cae y la D está por debajo o por encima de la X. Está por encima, por lo tanto es un cipher. Si estuviera por debajo, sería un shark. ¿Vale? Patrón shark, lo mismo, las características, la diferencia es que la C está por encima, igual que el cipher, pero la D termina estando entre un 88 y un 113% de la X. ¿Vale? Ahí lo ven, estos son los ejemplos teóricos y aquí tienen un shark. A, B, C, fíjense que la C es mayor que la A, por lo tanto ya sé que es complejo, y luego observen cómo este mínimo no es menor que la X, pero está en un 88,7, que es el porcentaje exacto para que sea considerado, lo ven aquí, 88,6, 88,7. A partir de aquí ya me deja llamarlo como en este caso como un shark. Y le pongo barracuda porque este software utiliza unos nombres que no son los reales porque no tienen comprado los derechos de imagen sobre los nombres reales, ¿de acuerdo? Dice Dolores que en qué periodo se mira. Vamos a ver, esta estrategia yo la usaría para gráficos como mínimo de 1 hora. Es decir, 1 hora, 4 horas y gráficos diarios. Por debajo de ahí, yo creo que tiene validez bastante poquita. Validez. ¿Vale? Yo me centraría ahí. Luego tenemos el Seahorse o caballo de mar, que es una figura un poco alternativa, al igual que el Three Drivers, que también son dos figuras armónicas alternativas. Yo las he metido en la presentación, pero bueno, creo que para terminar la presentación sobre figuras armónicas, lo que voy a hacer es comentaros algunos problemas que puede traer o inconvenientes que trae el trading armónico. Ya hemos visto que puede ser muy interesante porque nos muestra una zona de entrada muy buena. De hecho, nosotros en nuestra sala de trading hemos hecho operaciones armónicas ya interesantes, pero hay una serie de inconvenientes para el estudio o el trabajo de los patrones armónicos. El primero es que existen una gran cantidad de patrones. Y si no eres muy exigente, puedes entrar en que los patrones se te vayan mezclando uno con otro. Entonces, yo lo que os diría es que si yo trabajara con patrones armónicos, que los uso para tener una perspectiva un poco de lo que está ocurriendo, pero para ser estricto con patrones armónicos, deberíamos de trabajar con desviaciones muy pequeñas, como mucho del 10%. ¿Vale? Para que fuera más fácil su estudio. ¿Por qué? Porque tenemos patrones simples, patrones complejos y luego patrones alternativos como el Seahorse, el caballo de mar, o como por ejemplo el Three Drivers o la ABC igual a D. Son patrones, aparte de están los patrones de los murciélagos alternativos, mariposas alternativas y extendidas, cangrejos extendidos. Hay una gran variedad por encima de lo que yo os he explicado. Señales contradictorias. Este es un segundo problema del trading armónico. ¿Qué consiste en esto? Consiste en que yo puedo tener una figura armónica alcista en un gráfico de 15 minutos y una figura armónica bajista en otro de 30, utilizando el mismo activo. ¿Cuál de las dos es la buena o la mala? Pues eso es un problema que suele ocurrir o que puede ocurrir en el trading armónico, cosa que normalmente no ocurre en el trading normal. Si yo voy largo en 15 minutos, también tendría que ir largos en 30 y en 1 hora. De hecho, nosotros hacemos una sincronización de los time frames para movernos en la dirección global del mercado. Sin embargo, el trading armónico no. Los marcos temporales, esto puede ser un problema o una ventaja. ¿Qué significa esto? Pues que el trading armónico, como preguntaba antes una compañera, hay que hacerlo para el swing trading. No es muy útil ni para el corto plazo ni para el day trading. Por lo tanto, aplicarlo a gráficos de 1 hora, 4 horas y gráficos diarios. Factores puramente técnicos, pues es un problema. Cuando solo te miras un activo desde el punto de vista técnico, puede ser que haya una serie de factores fundamentales o de noticias o hechos relevantes que pueden hacer que tu perspectiva sobre la entrada armónica pues cambie debido a datos fundamentales que pueden aplicar. Pero esto mismo
que le ocurre al trading armónico también nos puede ocurrir al trading direccional o al trading de indicadores o al modelo de trading por ondas de Elliott o por chartismo, ¿vale? Los patrones pueden transformarte en otro. Eso ya os lo comenté antes, señores. Un patrón que ahora es una mariposa puede terminar convirtiéndose en un cangrejo o el cangrejo convirtiéndose en un patrón como puede ser, por ejemplo, un Gatley. Eso sí, los patrones básicos se pueden transformar entre sí y los complejos se pueden transformar entre sí. Pero un patrón simple o básico nunca podrá ser un complejo ni un complejo ser un básico. ¿Por qué? Porque tienen una característica anterior que es la característica de dónde termina el tramo B con respecto al tramo A. ¿De acuerdo? Y si no es mayor, pues entonces ya saben que es básico o complejo. Problemas con la zona de reversión. Claro, es que la zona de reversión puede llegar a ser una zona bastante amplia. La zona de reversión es esto que os comentaba. Fíjense, como aquí tengo ahora mismo una barracuda alternativa, lo que es un tiburón alternativo, que me está dando una señal de entrada, fíjense, pero la zona de reversión, fíjense cómo es una zona bastante amplia. Me dice que todo esto es su zona de reversión, claro. Esto es un tramo bastante grande para un gráfico de 15 minutos. Estamos hablando que su zona de reversión es una zona que son casi 27 pips de zona de reversión. Muchas veces el punto donde debe girarse es un punto bastante amplio. Aquí se está confirmando una figura, en este caso es una figura alternativa de las que a mí no me gustan porque no las controlo. A mí me gustan las pautas básicas y con desviaciones inferiores al 10%. Esta es una pauta alternativa a tiburón, ¿vale? Y por lo tanto yo no las he explicado y no la voy a trabajar y por lo tanto no las opero. Pero le puedo decir que directamente no me salgan este tipo de estrategias. Pero lo que quería enseñar es que la zona de reversión puede llegar a ser bastante amplia. ¿De acuerdo? Los gráficos son confusos, pueden parecer confusos. ¿Por qué? Bueno, porque tienen muchas líneas, hay bastantes indicadores de Fibonacci que están marcados en la gráfica y eso pueden hacer que nos provoque algo de confusión. También es verdad que si coloco el gráfico que tiene muchos dibujos y muchos triángulos y lo pongo junto con recta directriz bajista, con rayas horizontales y con medias móviles, al final termina eso siendo un verdadero caos. El otro hecho que nos dice es que los patrones que aparecen o los patrones que estudiamos al final se diferencian en pautas muy pequeñas, es decir, en pequeños matices entre unos y otros, que a mí realmente me da igual que yo esté en una pauta alcista que sea realmente un cangrejo o que sea una mariposa o un murciélago se transforme en un cangrejo. Me da exactamente igual. Al final es un patrón alcista, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que os quería comentar sobre los patrones armónicos. Yo, si Value Trade considera oportuno hacer una sesión 2 de patrones armónicos, lo que podemos hacer es explicar en profundidad cada una de las relaciones de Fibonacci de los patrones que os he enseñado hoy, que han sido 4 patrones básicos, como han sido el garlit y el murciélago por un lado y la mariposa y el cangrejo por otro, y esos 2 patrones complejos como han sido el cipher y el tiburón, ¿vale? Por lo tanto, bueno, espero que les haya aportado algo de luz a la información que ustedes pudieran tener. Si no la tenían, pues les abro un nuevo abanico de estudio, un nuevo abanico de interés y creo que lo mejor es que nos sigan en el Centro de Formación Online de Trading de Bolsa, ya que ahí seguimos haciendo estudios por figuras y seguimos estudiando y analizando patrones armónicos en tiempo real y a medida que van apareciendo. Así que es muy importante que se apoyen o se ayuden de un software o que directamente estén en nuestra sala de trading para que nosotros vayamos explicándole esos patrones que van apareciendo y vayamos trabajándolos y estudiándolos de manera conjunta. Muchas gracias, espero que los matices diferenciadores hayan sido concretos y expresos y que eso les haya ayudado a facilitar la comprensión de un tema que es realmente complicado o dificultoso, pero que creo que matizando bien las diferencias o los detalles
se puede llegar al menos a tener una idea relativamente clara de cómo trabajar o cómo entender estos patrones o trading armónico. Un saludo a todos, muchas gracias por su atención y les veo en los próximos webinarios de Value Trade y en bolsa.net. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.